Buenos días, amigos y hermanos que nos ven. Antes que todo, quiero pedirte que te suscribas al canal y que compartas el video eh, para que muchas personas los puedan ver. Recomiéndennos, o sea, compartan el video. Y si te gusta el video, ponele me gusta. Ponele me gusta. Queremos dar gracias a todas las personas que le gusta el video y miran, se detienen. Eh, Realmente las personas tienen necesidad de Dios. En este tiempo hay una necesidad de Dios. Pero muchas veces, o sea, se, se cae en lugares que realmente, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Acá, o sea, no es quien tiene la razón o quién quiere más adherentes o quiere más discípulos. No, no, no. Esa no es la cuestión. La cuestión es estar encuadrados en qué creemos. Por eso voy a hacer este video para que quede claro en lo que creemos y nosotros no debatimos con otros pensamientos eh, eh, diferentes o religiones diferentes. Nosotros, eh, por la autoridad máxima que hemos recibido, o sea, que nosotros somos discípulos de Jesús, confrontamos tanto lo que Dios llama pecado como pensamientos incorrectos. O sea, vamos a darle valor a lo que verdaderamente tiene el valor que tiene que tener. Vamos a fundamentar la palabra. Espero que pueda volcar en estos pocos minutos el concepto de lo que tenemos que entender. Voy a fundamentar la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y quiero leerlo en el nombre de Jesús. Y dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, hay muchos conceptos en estos dos versículos, pero no quiero hablar tanto de los conceptos, porque me llevaría demasiado tiempo, sino que quiero plantear algo que el apóstol Pablo plantea, demostrando. Si usted lea el capítulo 3, si tiene una Biblia en su casa, lea 2 de Timoteo capítulo 3, y usted se va a dar cuenta los momentos en que se viven en este tiempo. Realmente es esclarecedor y son los momentos que estamos viviendo en este tiempo. Ahora, nosotros tenemos que tener en claro, tener en claro en dónde nosotros, los hijos de Dios, debemos fundamentar y cuál es nuestra autoridad máxima, bendito Dios y Padre Celestial, a la cual tenemos que remitirnos para obedecer. Por supuesto que es Dios. Dios, creemos en un Dios, en tres personas: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Entienden? Y de ahí podemos doctrinalmente hablar. En otro momento, si Dios quiere, vamos a hablar. Pero, ¿en qué nos fundamentamos? Por ejemplo, quien expresa, el pastor Marcelo, ¿en qué se fundamenta y en qué adquiere autoridad nuestra congregación hallados en Cristo? Bien, eh, la palabra de Dios, muchos pueden refutar y decir que el apóstol Pablo estaba hablando de las escrituras que estaban escritas, valga la redundancia, en el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas, los libros históricos. Más allá, antes, ¿qué quiero decir? Antes que, o sea, la evidencia, lo que quiero decir, la evidencia de autoridad para nosotros, los discípulos de Jesús, tanto las escrituras como los 27 libros del Nuevo Testamento, fueron inspirados por Dios. Entonces, la autoridad máxima en nuestro manual de vida
y nuestro manual de verdad, si bien Jesucristo es la verdad absoluta, nuestra senda, nuestro camino, como dijo David, escribió David, inspirado por el Espíritu Santo, en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la autoridad máxima, o sea, la infalible es la palabra de Dios con la doctrina. Ahora, acá nosotros no creemos en gente infalible, no, para nada, ni creemos que la tradición ni dogmas son infalibles, no. Creemos que Dios ha establecido a la iglesia de Jesucristo como guardadora de la fe, que debemos defender la fe una vez dada a los santos. ¿De qué forma? Por la palabra de Dios. O sea, que nuestra autoridad máxima es la palabra de Dios. O sea, es la palabra de Dios en lo que, cómo debemos movernos, cómo debemos entender, cómo debemos vivir y cómo debemos enseñar la palabra de Dios. ¿Entiendes? Ahí está toda la respuesta. Hoy en la congregación todavía sigue el debate. Bueno, ahora cuando corte el video vamos a seguir el debate. El Señor Jesucristo decía, si su justicia no fuera mayor que de los fariseos y los escribas, no entraremos en el reino de los cielos. Pero ¿qué pasaba con los fariseos de la época y con los escribas? Que ellos conocían la Torá, conocían la palabra, la enseñaban, pero no la vivían. O sea, no eran fieles a eso. Y el Señor Jesucristo le dice que tenían que conocer, tenían que vivir, porque dice la palabra, el que me ama cumple mis mandamientos, vive mi palabra, para poder enseñarla, porque si alguien enseña la palabra sin vivirla y sin entenderla, por supuesto, con lo que conlleva entender, o sea, y desarrollar la palabra, y el concepto de fe, que es muy amplio, más amplio de lo que nosotros creemos y entendemos, y no tenemos fundada nuestra vida en la autoridad máxima, la sola escritura, la palabra de Dios, con la doctrina de los apóstoles, o sea, realmente no estamos conforme a la voluntad de Dios, porque eso está sobre las tradiciones, como por ejemplo en ese tiempo las tradiciones judías, los escritos de las tradiciones, los dogmas, eso no tiene el mismo nivel que la palabra. Por eso muchas sectas se han escrito otros libros que lo ponen apareado a la palabra de Dios, y sabemos que el que le quita o lo agrega a la palabra no tiene parte en el reino de los cielos. Entonces, yo lo puedo decir tranquilamente, y esto no es para debatir. Yo no debato, yo no soy un orgulloso que quiero ganar un debate o exponerme a hablar con otra persona de otra fe, de otra religión, para ganarle, porque eso no es el sentir cristiano. ¿Entendés? Nosotros tenemos que confrontar por la palabra, y solamente la palabra, confrontar el pecado de la humanidad y ser ministros de reconciliación y reconciliar a las personas con Dios. Porque Él le va a perdonar los pecados, Él va a sanar su vida, Él va a liberar su vida y le va a transformar. ¿Entiende? O sea, nosotros no somos infalibles. La iglesia no es infalible. La tradición no es infalible. Los dogmas no son infalibles. Lo que es infalible es la palabra de Dios y la doctrina. ¿Entiendes? Pero para eso, para entenderla, realmente hay que comer todos los días la palabra de Dios. El mismo Señor dijo, mi pueblo erra o perece por falta de conocimiento. ¿Entiendes? Porque como hemos grabado en otros videos, la impartición diaria de la palabra hay que anexarla a que el Espíritu Santo enseñe nuestra vida. Por eso hay que ser amigo del Espíritu Santo. Estoy tirando muchos conceptos, pero si ustedes van a la palabra, ¿entienden? Nadie pudo resistir, hablábamos en el debate, nadie pudo resistir a Esteban, aunque lo mataron, fue mártir, el protomártir, el primer mártir, no pudieron resistir su mensaje
basado en la palabra de Dios, no en la doctrina, no en dogmas, no en otra cosa, sino que basado en la palabra de Dios, le dio una paliza exuberante a todo el concilio de Jerusalén, concilio de judíos. Y como no podían resistir la sabiduría que tenía, a ese joven Esteban, muy jovencito, muy jovencito, o sea, él daba lo que tenía, él enseñaba lo que tenía. Y si usted lee el mensaje que le dio a esta gente, es realmente contextual, basado en la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial. Y le adoramos y le glorificamos por lo que Él nos ha legado. Bendito Señor. Por lo que Él nos ha legado. Santo Dios y Padre Celestial. Por eso afirmo nuevamente, ¿qué es lo que en qué basamos nuestra fe? Por supuesto que en Dios. Pero basamos nuestra fe está basada en la palabra de Dios y la doctrina. La doctrina que el Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles. Bendito Dios y Señor. Y decimos que la iglesia, sí, la iglesia es una, pero la iglesia está sentada en lugares celestiales con Cristo. No está afirmada a este mundo, no es universalmente de este mundo, es ciudadana del cielo. Bendito Dios y Padre. Y esa iglesia un día va a levantarse, porque el Señor así lo ha dispuesto. Bendito Dios. Y todo esto está escrito en la palabra de Dios. Nuestra fe está basada en Dios y certificada por la palabra de Dios. La única fuente de nuestra inspiración, vuelvo a repetir y quiero dejar claro, arriba de tradiciones, arriba de dogmas, arriba de infalibilidades de personas, porque nadie es infalible. El único infalible es Dios, su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial. En este día del Señor, quiero agradecerte porque nos escuchás. O sea, compartí el video, porque la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo, puede transformar tu vida. Y si nos estás escuchando por primera vez, tienes que enterarte que la palabra de Dios habla de que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, hecho una vez y para siempre, es suficiente para el perdón de tus pecados. Tienes que nacer de nuevo, pero antes de nacer de nuevo, tienes que reconocer que estás separado de Dios, que estás en pecado, y el único que te puede llevar a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, lo que tenemos te damos. Si quieres ser transformado, tienes que nacer de nuevo. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Bendito Dios y Padre. Y tienes que recibir como Salvador y Señor en tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Te recuerdo, comparte el video, por favor. Comparte el video. Suscríbete al canal. Ayúdanos a permanecer en la red social. Comparte el video en todas las redes. Comparte. Y Dios va a ser bondadoso contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde y te mando en el día del Señor, en el día domingo, un abrazo grande. A vos y a tu familia y a tu hogar. Dios te bendiga mucho.